La verdad que no es una formalidad, realmente es una alegría estar acá, ver tantos y tantas compañeras, compañeros, en el segundo 1 de mayo que organizamos como OST. Somos una joven organización, como se ve, incluso lo dijo Hugo recién, hay compañeros jóvenes, todos somos jóvenes de acá arriba, pero también hay compañeros que no son tan jóvenes, de la parte física, y hay compañeras y compañeros que son muy jóvenes. Eso es toda una alegría porque también es ver con lo que contamos hoy, con lo que cuentan ustedes para llevar adelante estas peleas que recién decía Hugo, que comentaba el Tano, que son muy difíciles, que son muy duras y que particularmente nosotros acá en Argentina tenemos una pelea muy difícil, contra un gobierno que, como decía el Tano, literalmente le declaró la guerra a la clase trabajadora. Es un gobierno que abiertamente odia a los trabajadores, odia a su organización, odia nuestras conquistas, necesita barrerlas, necesita barrer esto, la solidaridad, la organización, la politización, la lucha, para poder llevar adelante un plan económico que es, como decía Hugo, de crisis, de desesperación de la clase dominante, de la burguesía, de los empresarios, en Argentina y a nivel mundial. Pero acá en Argentina, particularmente, hemos vivido durante muchos años, pero particularmente estos 2 últimos años de gobierno de Milei, las pruebas materiales en la calle, vivas, de que hay una enorme fuerza para enfrentar al gobierno. Y no es simplemente un deseo, no es simplemente una frase hecha, la vivimos en luchas concretas, que estuvimos ahí, la nombró el Tano, las enormes luchas de las compañeras y los compañeros del Garrahan, que no solamente pelearon, no solamente se organizaron, sino que ganaron. Esos compañeros ganaron un aumento salarial que hubiera sido impensado sin una medida de lucha como la que llevaron adelante, de solidaridad, de organización, de permanencia, de hacer pública y de apostar a la solidaridad del resto de la comunidad de trabajadores y trabajadoras. Ganaron los compañeros y las compañeras del Bonaparte, que quedó, parece una lucha que quedó lejos, pero recuerden que se ha tomado un hospital público ante el intento de cierre de ese hospital por parte del gobierno. Ese hospital hoy sigue bajo un ajuste inmenso, un intento de vaciamiento inmenso, pero están ahí las compañeras y los compañeros gracias a su lucha, gracias a la organización independiente, a la solidaridad del resto de los trabajadores, las organizaciones sindicales, políticas, que estuvimos ahí. Y también enormidad de lucha, los normaltanos, jubilados, compañeros de FATE, los trabajadores de las universidades, los estudiantes, las estudiantes. Es decir, la lucha contra la reforma laboral, que si bien ha pasado y se ha aprobado, y sabemos que fue una dura derrota y un duro golpe para la clase trabajadora en nuestro país, no pasó sin lucha, no pasó sin movilizaciones, pero también ante todas estas peleas que muestran que hay una fuerza viva, que la vimos el 24 de marzo, la vimos el 24 de marzo, la vio todo el país, la vio toda Latinoamérica, la vio el mundo, que en este país hay una tradición inmensa de movilización, inmensa, con una marcha y una plaza repleta de luchadores, de luchadoras, de generaciones enteras, reivindicando la tradición de la cual somos parte, de los 70, del socialismo, de la lucha antiimperialista en este país, y que está viva esa fuerza, que se expresa en las calles, que está acá. Y la pregunta que nos hacemos siempre y que se hacen genuinamente muchos compañeros y compañeras es: ¿por qué, si a pesar de todas estas fuerzas no logramos dar vuelta a este gobierno? No logramos revertir esos ataques. Por eso también tiene nombre y apellido, también es concreto, también existe. Le decimos burocracia sindical. Son las conducciones de los sindicatos en nuestro país que, por su tradición, por su historia, responden a un modelo político, a una lógica política, que es la del peronismo, que es la que, a través de esos métodos, a través del corset que son esa losa que no nos permite ni siquiera organizarnos en asamblea muchas veces, ni siquiera discutir, ni siquiera debatir, muchas veces son el freno para movilizar, lo viven todos y todas las que están acá y muchísimos compañeros que no están. Es el debate hoy en día: ¿por qué no estamos convocados a movilizaciones? ¿Por qué no se convoca un paro general? ¿Por qué las conducciones sindicales se han vuelto empresarios y empresarias? Se han vuelto dirigentes contra los trabajadores, se han vuelto organizaciones que tienen como objetivo frenar la lucha de los trabajadores, frenar nuestra organización, y tienen una tradición y una lógica que es que todo esto que recién decía Hugo,
por lo que peleamos, por lo que peleó históricamente nuestra clase, intentan convencernos cada vez con menos argumentos de que podríamos convivir, de que tendríamos que convivir con los responsables de los genocidios, con los responsables y organizadores de los golpes de Estado en este país, los que le agradecen a Milei todos los días, los Paolo Roca, los dueños de los pools de siembra, los dueños de las empresas, le agradecen a Milei la reforma laboral, le agradecen a Milei los protocolos contra la protesta. Son los empresarios, son los dueños de las fábricas, los dueños que se llevan la riqueza que producimos los trabajadores todos los días, y desde los sindicatos, desde las conducciones sindicales, desde esa lógica del peronismo, nos dicen que se puede convivir, que podríamos convivir con esta clase que está bañada en la sangre de la clase trabajadora y sigue gobernando. Son los que gobiernan este país, son los que gobernaron en las dictaduras, son los que gobernaron en democracia, son para los que hoy gobierna Milei. Y ese freno es lo que hoy nosotros en todos los lugares de trabajo en los que estamos, me toca a mí en la docencia, como muchos compañeros que están acá, en estatales, con esa experiencia tan importante y tan novedosa en el sentido de la organización, como es la coordinadora de los compañeros estatales, que llevan adelante una alternativa de organización democrática desde abajo, que muestra una alternativa distinta a las conducciones sindicales en el Estado. Las compañeras y compañeros residentes de salud, con también planteando alternativas incluso en las elecciones sindicales, como fue la elección de la lista pluricolor, que hizo una gran elección. Compañeros en el ferrocarril, compañeros en los lugares también más difíciles porque ahí es donde impera todos los días, gobierne quien gobierne, una dictadura de las empresas, lo que nosotros llamamos la dictadura patronal, que es en los lugares de trabajo privado, en las fábricas, los compañeros y compañeras metalúrgicos, también compañeras en la salud privada, que es una dictadura de la patronal y también de los sindicatos, que se adaptan a esa lógica. Y a pesar de eso, nuestra tarea todos los días, nuestro esfuerzo todos los días, como decía Hugo, la tarea gris y cotidiana, es por llevar adelante experiencias que acompañen la lucha de los compañeros y las compañeras, en primer lugar para desbordar estas conducciones sindicales, para volver a poner esa experiencia que ha sido la tradición de la lucha de los trabajadores, de sacarse de encima eso que hoy parece inamovible, como son las conducciones de la CGT, de la CTA, los Moyano, los Daer, los Baradel, que parecen inamovibles, que parecen que están, y en los hechos están atornillados a esas conducciones, a pesar de la voluntad de lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, nuestra tarea es apostar a la conciencia política de esos compañeros y compañeras, a que vean no un invento de la OST, no un invento nuestro, no un invento del trotskismo, sino una experiencia real vivida por la clase trabajadora, que es que no solamente somos los que movemos el mundo, que es la frase que gira todos los 1 de mayo, con verdad, sino que además somos los trabajadores y son las trabajadoras y los trabajadores quienes pueden gobernar y organizar no solo la producción de una fábrica, no solo la organización escolar, los programas de estudio, un hospital, sino la sociedad entera. Porque esta sociedad en la que vivimos está hecha a imagen y semejanza de quienes gobiernan, de los empresarios. Y está puesta en función cada cosa para reproducir la explotación, la opresión, en pos de la ganancia de una ínfima minoría, Entonces, eso es lo que nosotros apostamos y creemos, no creencia de fe, sino una creencia en hechos concretos, de que las trabajadoras y los trabajadores pueden organizarse, tienen que organizarse y tomar en sus manos, primero, sus demandas inmediatas, el salario, los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo, y además la sociedad entera. Organizar una sociedad a imagen y semejanza de la inmensa mayoría de esta sociedad. Los excluidos históricos de esta sociedad son los llamados a organizarla, a poner en pie una sociedad nueva, a retomar una tradición que en Argentina y en el mundo sigue viva en compañeros y compañeras que hoy están acá,
lo veo a Rodi acá en primera fila, pero son muchos más compañeros y compañeras, Edu, que son una tradición viva, una experiencia viva de esas luchas. Y en las nuevas generaciones, que muchas y muchos de los que estamos acá, hoy tenemos, como decía al principio, una pelea dura contra Milei, pero no empezamos de cero necesariamente, no empezamos de cero, sino que aprendemos de esas luchas, las retomamos y las llevamos adelante en la práctica, con impulsar asambleas, la organización independiente, listas independientes en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en los terciarios, planteando además una lógica completamente nueva de cómo llevar adelante no la representación de las trabajadoras y los trabajadores. No queremos ser quienes mejor representen a los trabajadores y las trabajadoras, sino que queremos ser quienes, construyendo esta organización, poniendo en pie e invitando a sumarse todos los días a esta organización, seamos los que llevemos adelante el crecimiento de que cada vez más trabajadores, que cada vez más trabajadoras tomen en sus manos su propia tarea, su propia organización, y se den cuenta y vean que sin esa autoorganización, sin esa autoconciencia de que son los que pueden dirigir esta sociedad, no hay lucha que pueda triunfar. Y por el contrario, podemos llevar adelante los triunfos más importantes que tenemos hoy, por nuestro salario, lo que decían al principio los compañeros, pero también por terminar con este tipo de sociedad en la que vivimos, con terminar con la sociedad capitalista. Y bueno, y particularmente tenemos una tarea inmediata, recién la decía Barbie, la decía el Tano, particularmente nosotros los que estamos en la docencia, tenemos una parada importantísima, que es un punto de llegada de toda una experiencia que venimos llevando adelante de la lista multicolor, en el SUTEBA, que es tratar de consolidar todas estas experiencias, toda esta perspectiva en la conquista de nuestros sindicatos, la recuperación de los SUTEBAs. Particularmente estamos muy activos y activas en la lista multicolor en La Plata y también, en mi caso, y con muchos compañeros que están acá, en Ensenada, donde vemos que hay una perspectiva real de recuperar el sindicato, de volver a ganar esa herramienta para la organización de las compañeras y los compañeros. Y pero más allá de que ganemos o no ganemos, lo que sí estamos viendo en la campaña es esta necesidad y esta crisis de las conducciones sindicales, pero no por chorros, por chorras, como dice a veces la ultraderecha o Vidal en su momento, sino porque frenan la lucha, porque se organizan todos los días para frenar las asambleas, para paralizar la lucha docente, para transmitirnos que hay que aceptar estas condiciones, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede cobrarle impuestos a los pools de siembra, que hace 200 años son los ricos de este país, que son los que organizan los golpes de Estado en este país, que no se le puede cobrar un 0,5 más de impuestos a esos mega millonarios, y que los que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo son nuestros estudiantes, somos los trabajadores de las escuelas, son los trabajadores de la salud, son nuestros propios estudiantes que ya no van a acceder a una caja de comida miserable como era el plan Mesa, pero ya no van a contar con eso porque no queda otra, porque no se puede. Bueno, esta perspectiva que tenemos y estas ganas que vemos en los compañeros y las compañeras de acompañarnos en la recorrida de escuela, de sacarnos 200.000 fotos, de ver que hay una alternativa posible para volver a pelear por nuestros derechos y organizarnos, es la que se transforma en un desafío este 13 de mayo, dentro de 2 semanas. Así que bueno, tenemos esa perspectiva, esa pelea, con la compañía de otros compañeros trabajadores de la zona. Así que, nada, les informo esa pelea que tenemos por delante, para que nos apoyen, nos acompañen. Y bueno, simplemente cerrar con todo esto que decía, nuevamente agradeciendo que estén acá, y también decir, como siempre y con fuerza, que viva la clase trabajadora, ¡viva! Que viva la lucha de los pueblos oprimidos del mundo, ¡viva! Y viva la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias. ¡Viva!